Bueno, vamos con las noticias de las 7:30 con la ayuda de don Eric Gutiérrez. Luis del Pino es Radio Libertad. David Sánchez, hermano del presidente del gobierno, no sabe ubicar la oficina que dirige ni definir sus funciones. El músico David Sánchez, hermano del presidente Pedro Sánchez, no ha podido precisar la ubicación de la sede de las oficinas de artes escénicas de la Diputación de Badajoz, organismo que dirige, cuando fue preguntado por la magistrada Beatriz Viedma. No le podría decir, respondió a la jueza. Además, tampoco ha sabido explicar en qué consiste exactamente su labor ni las funciones del organismo público que tiene a su cargo. En la misma sesión también declaró el socialista Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz, quien no pudo especificar si hubo irregularidades en la contratación de Sánchez. Al ser cuestionado sobre su relación con el PSOE, el hermano del presidente lo definió como un nexo familiar con Pedro Sánchez. Respecto a su contratación en 2017, afirmó que encontró la oferta de empleo por Google. Por último, David Sánchez se negó a responder a las acusaciones populares y solo declaró ante la jueza Viedma, la Fiscalía y su abogado, el penalista Emilio Cortés. Bueno, no sé si recuerdan ustedes cómo cuando saltó todo el escándalo del hermano de Sánchez, pues una de las noticias, perdónenme, no recuerdo quién fue el que la sacó en primer lugar, pues era que el hermano de Sánchez cobraba un sueldo de la Diputación de Badajoz sin tener ni siquiera un despacho. Vamos, que no pasaba por allí. Tras saltar esa noticia, pues poco tiempo después tuvimos otra. La noticia de que ante la primera noticia se había montado rápidamente un despacho para el hermano de Pedro Sánchez, o para simular que era el del hermano de Pedro Sánchez. Ayer, pues, hubo un momento ciertamente peculiar en la declaración del hermano de Sánchez ante la jueza Viedma. Le preguntó a la jueza Viedma dónde tiene usted su despacho y fue incapaz de ubicar dónde estaba su despacho. Con lo cual se corroboran las primeras noticias de que tenía un sueldo en la Diputación de Badajoz sin ni siquiera presentarse, sin ni siquiera aparecer por allí. Y se corrobora que luego se le montó un despacho para fingir que tenía un despacho, porque a fecha de hoy sigue el tío sin haberse molestado ni en saber dónde está el supuesto despacho que tiene. Que por cierto, hay que ser vago, ¿eh? Anda que no ha tenido meses para al menos ver dónde decís que me habéis montado un despacho. En esto, me lo voy a visitar una vez y pues no, o sea, es que ni se molestan en eso. Eso se llama ir de sobrao, ¿no? Bueno, el caso es que comparece ante la jueza y pues hombre, al menos por lo que dice su abogado, fue incapaz de decir algo medianamente coherente. Le preguntaron que cómo se enteró del puesto en la Diputación de Badajoz. Y dice que él se enteró por Google. Ya saben ustedes, todos entramos en Google y decimos, a ver, ¿habrá hoy algún puesto en la Diputación de Badajoz? Por supuesto, no se enteró del puesto porque alguien se lo creara ex profeso, ¿verdad? Él entró por Google como cualquier ciudadano anónimo a ver si había un puesto de coordinador de conservatorios en Badajoz, porque era el puesto de su vida. Ayer comentaba Carlos Flores Juberías en Dando Caña, donde coincidimos, pues un detalle chusco. El puesto de Sánchez es el de coordinador de conservatorios. Y resulta en Badajoz, pues hay dos conservatorios que están en el mismo bloque, uno a la vuelta de la esquina del otro, uno para el conservatorio superior y otro el conservatorio para profesionales. Entonces resulta que crean un puesto para el hermano de Sánchez para coordinar esos dos conservatorios que están en el mismo bloque, que como todo el mundo puede entender era una necesidad imperiosa, ¿no? Le preguntó a la jueza de distintas cosas. Por ejemplo, usted tiene un cargo y un sueldo de jefe. ¿Quiénes son sus subordinados? Dice, pues no tengo ninguno. Ah, vale. ¿Y en qué consisten las funciones que usted desempeña? Y tampoco supo contestar nada coherente. Vamos,
que este señor le enchufaron en la Diputación de Badajoz a cobrar un dinero para no ir ningún día a trabajar, para no tener muy claro dónde está ni siquiera ubicado su supuesto puesto de trabajo y para tampoco tener claras cuáles eran las funciones a las que tenía que dedicarse. Lo que se viene llamando un chollazo. Hace muchísimo tiempo hubo un éxito editorial, un libro muy famoso que se llamaba En busca de la excelencia, que era un libro de gestión empresarial de Robert Waterman y de Tom Peters. Es un libro, bueno, pues que mucha gente, incluso que no estudiábamos tema económico y tal, compramos porque estaba muy bien escrito, era muy interesante, eran historias de éxito de empresas que habían puesto por encima de todo el objetivo del servicio al cliente. Esa es la excelencia a la que se referían los autores. Yo recuerdo que lo leí en su día y me impactó mucho el caso de ese repartidor de Frito-Lay, los de las patatas Lays y tal, que es una empresa ya de gran solera en Estados Unidos. Me impactó mucho el caso de ese repartidor de Frito-Lay que hacía 45 kilómetros de recorrido todos los días a través del desierto de no sé qué en Estados Unidos para ir a llevar sus 4 o 5 bolsas de patatas fritas que necesitaría ese día a una tasquilla remota situada en mitad del desierto, que te pones a echar cálculos económicos y dices, hombre, hacerse 35 kilómetros para vender 5 bolsas de patatas fritas, pues es como ruinoso, ¿verdad? Pero se ponía como ejemplo de una empresa que ponía por encima de todo, incluso del beneficio concreto en cada operación, la atención al cliente. Aquella tasquilla remota en mitad del desierto quería tener sus patatas Frito-Lays y las tenía todos los días porque ahí estaba el repartidor de Frito-Lays. Aquello, pues en tiempos, cuando lo leí, me impactó mucho. Y aquí ya saben ustedes que en España pues somos un poquito dados a la parodia. Y tiempo después de aquel bestseller, de aquel En busca de la excelencia, alguien, no recuerdo quién, sacó un libro de gestión empresarial en España que era hilarante y que se llamaba En busca de la excrecencia, y donde narraba cuál era el éxito de la vida dentro de una empresa. Y decía que el éxito de las personas en la vida laboral consiste en ser capaces de llegar a un punto donde estés cobrando de una empresa sin ni siquiera tener una mesa para poder trabajar en la empresa, y que lo correcto es intentar pasar lo más desapercibido posible para poder llegar a ese punto. Bueno, el libro era en plan cómico y la verdad es que era muy, muy gracioso. Perdónenme, no recuerdo quién era el autor, pero en su día lo compré y lo leí y me reí mucho con él. Bueno, pues David Sánchez ha conseguido el éxito empresarial que aquel libro, En busca de la excrecencia, recomendaba. Ha conseguido entrar en un sitio donde no tenía ni una mesa para trabajar y donde cobrar por que ni siquiera sepan en el organismo que existes. Eso es un chollazo brutal. Mis felicidades, mis felicitaciones, don David Sánchez. La pregunta es, ¿y ese puesto que dice David Sánchez que encontró por Google, para qué demonios era y quién lo creó? Bueno, pues ayer no se pusieron de acuerdo los altos cargos que comparecieron ante la jueza. Y se empezaron a echar la culpa unos a otros de la ideica de la creación del puesto para el hermanísimo.
altos cargos se culpan entre sí por la creación del puesto innecesario para el hermano de Pedro Sánchez. La jueza Beatriz Viedma, encargada de investigar el caso de David Sánchez, formuló varias preguntas clave durante la sesión. Estas fueron: ¿quién ordenó la creación repentina de un puesto de coordinador para los dos conservatorios cuando cada uno ya contaba con su propio director? ¿Y de quién partió la idea inicial? Hasta el momento ninguna de estas cuestiones ha obtenido respuesta. Lo único claro es que los implicados han optado por eludir responsabilidades señalándose unos a otros. Los cargos de menor rango apuntan a los altos mandos, mientras que estos últimos desvían la responsabilidad hacia los directores de los conservatorios. Ni siquiera el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha contribuido a esclarecer la situación. En su intervención se limitó a afirmar que la decisión fue tomada por la institución provincial sin aportar más detalles. Bueno, pues los de abajo dicen que la ideica fue de los de arriba dicen que la ideica fue de los de abajo. Pero lo que sabemos hasta el momento es que no había ninguna necesidad de un puesto dedicado a la coordinación de los conservatorios. Oiga, vamos a ver, lo que decían los conservatorios, que necesitaban contratar a un profesor de piano. En lugar de eso les contrataron a David Sánchez. David Sánchez, que por supuesto el mérito que tenía es que era hermano de Pedro Sánchez. La juez intenta ahora determinar exactamente qué pasó, de quién fue la idea de crear ese puesto innecesario para un señor que al final pues fue más o menos enchufado a dedo para al final no hacer realmente, parece, nada de nada, pero eso sí, cobrando. Que el asunto es un poco irregular, bueno, bastante irregular, lo demuestra precisamente el hecho de que ahora nadie se quiere responsabilizar del asunto. Si fuera algo normal, es decir, si hubiera sido un puesto, pues bueno, que se concibe como tantos otros, sin tener en mente un candidato específico y además respondiendo a una necesidad real, si fuera real, si fuera un puesto real, si no hubiera tomate por debajo, pues entonces no se estarían echando la culpa unos a otros. Llegaría uno y diría, no, se me ocurrió a mí, oiga, es que hacía falta un puesto de coordinación de conservatorios. Es que, pues, oiga, si hace falta, pues se saca y nosotros lo sacamos en el BOE, oiga, y si se presenta este, pues no le voy a decir que no porque sea el hermano de Pedro Sánchez. Si no hubiera ninguna irregularidad por detrás, pues alguien se haría responsable de la decisión, porque sería una decisión normal y corriente. Claro, cuando por detrás lo que hay es algo no normal, cuando por detrás lo que hay es, presuntamente, que se ha creado un puesto exprofeso para el hermano de Sánchez y se le ha enchufado a dedo ahí, pues entonces, claro, nadie se quiere responsabilizar de eso. Y entonces, claro, como han denunciado los directores de conservatorio, pues de repente alguien desde el departamento de informática se pone a borrar correos electrónicos. ¿Ustedes creen que habría necesidad de borrar correos electrónicos sobre la contratación del hermano de Sánchez si la contratación del hermano de Sánchez hubiera sido normal? Por supuesto, los hermanos de los presidentes de gobierno o de cualquier otro tienen derecho a trabajar y a optar a los puestos que quieran. Y si lo hacen en condiciones normales, no hay ningún problema. El problema es que no fue en condiciones normales. Por eso nadie se responsabiliza de la decisión. Por eso se tuvieron que borrar correos electrónicos. Porque fue un enchufe a dedo a alguien por ser hermano de quien era. Todo esto, claro está, presuntamente. Y luego a todo eso se añade el tema de la residencia fiscal, el supuesto incremento patrimonial, porque estaba con residencia en Portugal si no residía en Portugal. Ahí ya es el pufillo con Hacienda. Pero lo otro, lo del enchufe, pues va en paralelo. Son dos cosas independientes. Puede o no haber hecho con Hacienda cosas indebidas y eso no afecta ni en poco ni en mucho al asunto del enchufe a dedo. Y a la inversa, puede haber habido trato de favor en la asignación del puesto al hermano de Pedro Sánchez y eso no afecta en nada al tema de si pufó a Hacienda o no la pufó. Bueno, parece que la cosa pues puede dar mucho juego por ambas vías. Por la vía de Hacienda, donde ya saben que
Se hizo un informe peculiar sin firma y sin membrete para intentar exculpar al hermano de Pedro Sánchez, y por el lado de la contratación, donde ahora todo el mundo se llama Andana y nadie quiere saber nada de a quién se le ocurrió la idea de meter ahí al hermanísimo. El del hermano de Pedro Sánchez es el segundo de los casos de corrupción que mencionamos hoy. Antes hemos hablado de la trama Aldama, Ábalos, etcétera. Vamos con el tercer caso de corrupción, García Ortiz. Ya saben ustedes que el juez ha pedido a las compañías telefónicas el listado de llamadas efectuadas o recibidas por García Ortiz en esos días clave donde se produce la filtración de los datos del novio de Isabel Díaz Ayuso. Bueno, pues al saber que el juez había pedido el listado de llamadas, García Ortiz se ha dirigido a Telefónica para pedir que le manden a él las llamadas. Debe de ser que quiere ver, antes de que le lleguen al juez, qué cosas tiene ahí, porque tampoco debe de estar muy seguro. Escuchen. Álvaro García Ortiz contacta con Telefónica para obtener su listado de llamadas antes que el Tribunal Supremo. Según fuentes consultadas por The Objective, García Ortiz se comunicó ayer con un alto directivo de Telefónica. Esto tuvo como objetivo acceder a información vinculada a su línea de móvil y reconstruir las llamadas que realizó durante los días clave de la filtración de datos reservados sobre el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Tanto Telefónica como la Fiscalía han desmentido esta gestión. Fuentes oficiales de la compañía de telecomunicaciones aseguran que ni García Ortiz ni nadie de su entorno ha solicitado dicha información. Sin embargo, The Objective ha podido confirmar que desde la Fiscalía se ha contactado con el consejero Javier de Paz, estrechamente vinculado al PSOE, para obtener los datos asociados a su línea que obran en poder de la empresa. Bueno, tampoco hay nada demasiado escandaloso en esa petición de García Ortiz. Si yo estoy imputado en una causa y el juez pide el listado de llamadas, pues hombre, yo también, para preparar mi defensa, pues pediría ese listado de llamadas a la operadora, pues para tratar, aunque sea, de hacer memoria de a quién demonios llamé en esas fechas y preparar una explicación por si el juez me pregunta. Ayer se produjeron una serie de comparecencias de periodistas. Ya saben que compareció Miguel Ángel Rodríguez para contar cómo fue el episodio que dio origen a todo el caso, que fue que Miguel Ángel Rodríguez difundió una versión que no era correcta sobre el tema de las negociaciones entre Fiscalía y el novio de Díaz Ayuso. Dijo Miguel Ángel Rodríguez que había sido idea de la Fiscalía proponer un acuerdo para que el novio de Díaz Ayuso se declarara culpable de 2 delitos contra Hacienda, cuando no era así, era el abogado del novio de Díaz Ayuso quien se lo había propuesto a Hacienda. Pero bueno, fuera consciente o inconsciente, el caso es que Miguel Ángel Rodríguez había dicho algo que era incierto. Miguel Ángel Rodríguez dice que en ese momento él creía que era cierto porque le faltaba información, pero eso es irrelevante. El caso es que difundió algo que no era cierto y entonces los terminales mediáticos y políticos del PSOE se movilizaron para tratar de desmentir a Miguel Ángel Rodríguez. Y ahí es donde se produce el delito. Ahí es donde se vienen arriba y no solo desmienten a Miguel Ángel Rodríguez, sino que filtran los datos confidenciales del novio de Díaz Ayuso, pasando a la prensa los correos electrónicos intercambiados entre el abogado del novio de Díaz Ayuso y la Fiscalía. Ese es el delito, revelación de secretos por parte de quien tenía obligación de confidencialidad, que era la Fiscalía. Ayer declararon una serie de periodistas, entonces hubo una declaración peculiar de uno del País que dice que él tenía esos mails del abogado del novio de Díaz Ayuso 6 horas antes de que el fiscal general del Estado. Es una declaración peculiar porque, hombre, aparentemente parece que lo que busca esa declaración es exculpar a Álvaro García Ortiz. Si el mail del abogado del novio de Díaz Ayuso, que luego se difundió, estaba ya circulando horas antes de que lo tuviera Álvaro García Ortiz, pues entonces
quizá Álvaro García Ortiz no es responsable de ningún delito de revelación de secretos, ¿no? Parece que la declaración del País, pues hombre, del periodista del País apuntaría en esa dirección. Lo que pasa es que eso, pues es solo en apariencia. En el fondo, pues esa declaración no aporta mucho, y no aporta mucho por lo siguiente, porque incluso aunque fuera verdad que alguien le filtró a alguien del País esos correos confidenciales, pues eso daría igual de cara a la situación procesal de Álvaro García Ortiz si se demuestra que Álvaro García Ortiz los filtró. El hecho de que otros hubieran filtrado eso antes no le quitaría gravedad al delito de revelación de secretos de Álvaro García Ortiz. Pero además plantea cosas curiosas lo de la declaración de este periodista del País, porque, claro, él dice, yo tuve acceso a esos correos 6 horas antes que el fiscal general del Estado. Y entonces cuenta una cosa muy rara, me estoy remitiendo a la versión que ha publicado el propio periódico El País. Dice que varias horas antes de que Álvaro García Ortiz tuviera en su poder los correos confidenciales relativos al novio de Díaz Ayuso, que él los había visto. Entonces, hombre, lo normal ahí, me supongo el juez diría, ¿me los puede aportar esos correos electrónicos mediante los que a usted le llegó esa información horas antes? Y resulta que no, que cuenta una cosa muy rara. Dice que él fue en un taxi a no sé dónde a ver esos correos 6 horas antes. Es decir, que nadie le mandó los correos, sino que le invitaron a ir a algún sitio a verlos. Que es una manera de decir, hombre, yo vi esos correos 6 horas antes que Álvaro García Ortiz, pero no tengo manera de demostrarlo. Porque claro, ¿cómo demuestras que es verdad que fuiste en un taxi a no sé dónde a ver en el ordenador de otro esos correos? Es un poco rarito. Pero de todas formas, aun suponiendo que fuera cierto lo que cuenta el periodista del País, entonces se plantea otra cuestión. ¿Quiere decir el periodista del País que, además de la posible revelación de secretos por parte de Álvaro García Ortiz, otra persona de la Fiscalía también reveló esos secretos antes? Porque solo se me ocurren 2 personas que pudieran haber revelado esos secretos, que pudieran haberle enseñado a ese periodista del País que fue en un taxi a no sé dónde el correo. O bien la subordinada de Álvaro García Ortiz, que también está imputada en la causa y que creo que es la fiscal jefe de Madrid. Y luego el propio fiscal del caso, Juan Salto. Está diciendo el periodista del País que alguno de esos 2 le enseñó físicamente los correos horas antes que los tuviera García Ortiz. Porque entonces ya tendríamos a más gente participando en un posible segundo delito de revelación de secretos, ¿no? Por supuesto, no identificó a su fuente, el periodista, acogiéndoselo del secreto profesional, patatín, patatán. Bueno, vamos, que la versión del periodista, hasta donde yo he leído, perdónenme si no he comprendido correctamente la información, hasta donde yo he leído, pues es irrelevante de cara a la situación procesal de Álvaro García Ortiz, porque no hay demostración de que eso sea cierto, de que él pudo ver esos correos horas antes. Pero si hubiera demostración de que eso es cierto, simplemente querría decir que desde la Fiscalía, pero desde otro punto, se filtró antes la información confidencial. Bueno, hay gente que puede, a lo mejor con cierta honestidad desde la izquierda, todavía tener algún tipo de querencia a disculpar a un régimen como el de Maduro. Yo creo que si a estas alturas alguien no tiene claro que Maduro es un tirano, un torturador, un asesino, un ladrón y un narcotraficante, pues hombre, debería hacérselo mirar, ¿no? Pero bueno, hay gente despistada que tarda más en enterarse. Hay un presidente iberoamericano, Gabriel Boric, el presidente chileno, que no es precisamente de derecha, ni siquiera es de izquierda, es alguien de extrema izquierda, o sea, es el del Podemos de allí. Bueno, pues este de extrema izquierda tiene un mensaje sobre Maduro para la gente de izquierda de todo el mundo. Escúchenle porque es muy clarito. El presidente de Chile, Gabriel Boric, llama a hacer todos los esfuerzos internacionales para que se restablezca la democracia en Venezuela.
En Venezuela hoy día se está persiguiendo a quienes se oponen al gobierno. Y el gobierno de Nicolás Maduro se ha convertido en una dictadura. En una dictadura que además se robó las últimas elecciones. Y en Venezuela hoy día no hay libertad. Y tengo que decirlo de manera muy clara, muy explícita, que no quepa ninguna duda. Por eso, como gobierno chileno, hemos retirado nuestra representación diplomática en Venezuela. Y por eso hemos dicho que no reconocemos el fraude electoral que perpetró el gobierno de Maduro, que hasta el día de hoy sigue persiguiendo a organizaciones vinculadas a la defensa de derechos humanos y a organizaciones vinculadas a todo el que discrepe con él. Ayer en Santiago de Chile, cerca de 1 millar de venezolanos se congregó en una manifestación pacífica en el Parque Almagro, en el centro de la capital, para rechazar la investidura de Maduro. Actualmente los venezolanos constituyen la mayor comunidad extranjera en Chile, con aproximadamente 730.000 personas, según datos oficiales. Bueno, pues lo dicho, Gabriel Boric es alguien de izquierda que califica al régimen de Maduro como lo que es una dictadura, que persigue a los que defienden los derechos humanos, que persigue a la oposición política y que vulnera los derechos humanos día sí y día también. Bueno, pues a ver si hay alguien que tenga oídos para oír y oye. Uno puede ser de izquierda y no por eso defender a dictadores asquerosos y torturadores. Vamos, y Gabriel Boric es la prueba. Ayer se produjo una entrevista, pues, para la que había una enorme expectación. Elon Musk entrevistó en Twitter a la candidata del partido alemán AfD. Escuchen. La entrevista de Elon Musk a Alice Weidel, líder de Alternativa para Alemania, ha superado los 30 millones de visualizaciones en la red social X. Antes de comenzar, la charla ya contaba con 180.000 oyentes en directo. Durante la conversación, Musk y Weidel abordaron diversos temas, incluyendo las críticas a la obligatoriedad del uso de mascarilla durante la pandemia, a la denominada agenda woke y a la política alemana. Sin embargo, el nombre que más repercusión generó fue el del dictador Adolf Hitler. Sobre este punto, Weidel afirmó: durante el Tercer Reich, los nacionalsocialistas eran socialistas. El Estado financió empresas privadas, impuso enormes impuestos y nacionalizó toda la industria. El mayor éxito tras aquella terrible época de nuestra historia fue etiquetar a Hitler como alguien de derechas y conservador, cuando en realidad era exactamente lo contrario. En otro momento de la charla, la líder de AfD dirigió sus críticas hacia la ex canciller Angela Merkel, asegurando que sus años en el poder contribuyeron a la ruina de Alemania debido a sus políticas migratorias y energéticas. Cabe recordar que las elecciones alemanas se celebrarán el próximo 23 de febrero, donde AfD parte como el segundo en intención de voto. Bueno, Elon Musk ha hecho una apuesta casi personal por la victoria de la AfD en Alemania. Ayer entrevistaba a Alice Weidel en Twitter. Por supuesto, con gran nerviosismo de toda la euroburocracia que igual que se movilizó, igual que cuando Elon Musk entrevistó a Trump en campaña electoral. O sea, la euroburocracia progre, pues se piensa que es que los que no son progres no tienen derecho a ser entrevistados ni a entrevistar a nadie. Aquí el único que tiene derecho a hablar es el que sea lo suficientemente progre y woke. Pues bueno, se acabó todo eso. Y ayer la entrevista con Alice Weidel pues dio mucho de sí. Elon Musk pues lanzó su mensaje de que la esperanza de Alemania es AfD. La de la AfD pues se defendió de las acusaciones ridículas que dicen que la AfD es un partido neonazi, y recordó que Hitler era socialista, su régimen era un régimen fuertemente estatalista, mientras que la AfD es un partido libertario, que nada tiene que ver con todo aquello. Y al final, pues la entrevista ha tenido en unas pocas horas 30 millones de visualizaciones, es decir, fue seguida por muchísima gente, supongo que por muchísimos alemanes también, porque de hecho Twitter se ha convertido en la aplicación más descargada en Alemania en estas últimas horas, supongo que por parte de gente que
quería o quiere escuchar la entrevista a Alice Weidel. Vamos a ver qué pasa en Alemania. Yo no creo que vaya a ganar AfD las elecciones, sacará un resultado bueno, pero me extrañaría mucho que tanto como para quedar por delante de la CDU, que es el PP de allí, llamemos, que es quien está primera en las encuestas. Para mí estas elecciones en Alemania son interesantes por ver qué es lo que pasa en el otro extremo del espectro político, porque en estos momentos el Partido Socialista va camino de la debacle, los Verdes van camino de la extraparlamentarización, Die Linke, que es el Podemos de allí, va camino también de la extraparlamentarización, y en la izquierda ha surgido una fuerza, que es la de la plataforma Sarah Wagenknecht, que es una escisión del Podemos de allí, que tiene la peculiaridad de que es fuertemente anti-inmigración y que está creciendo como la espuma en las encuestas. ¿Qué pasará en las elecciones alemanas? Pues no tengo ni idea, pero desde luego el gobierno que va a salir se va a parecer muy poco al gobierno que hasta ahora había, que era esa coalición semáforo entre el PSOE de allí, los verdes de allí y los liberales centristas de allí. Bueno, queda poco tiempo para que veamos